Ahora, Muy bien, vamos a hacer el estudio de dos parashot, para allá Tazria y para allá Metzorá, año 5781. Básicamente, aquí vamos a encontrar dos temas que quiero puntualizar, y es el tiempo de impureza de la mujer, si tiene un niño varón o si tiene una niña, si es niño varón, ¿no? Si tiene un niño o si tiene una niña. El tiempo de impureza es de 33 días más una semana para el varón y 66 días más 2 semanas para la mujer. 40 días, 80 días en total, entre una cosa y la otra. Bueno, ¿por qué es más la mujer que el varón? Bueno, plantearon nuestros sabios que la mujer tarda más en definirse fisiológicamente que el varón, entonces eso haría que la impureza sea por más tiempo para la nena que para el varoncito. No hay más explicaciones que esto, no hay mucho más que agregar. Lo que sí quiero puntualizar de esto es qué conocemos de la infancia de Yeshua. De la infancia de Yeshua conocemos el día en que nació, que fue Sukkot, que fue circuncidado el 8º día, que sus padres hicieron Pidyon Ben, la redención del niño, y los días de purificación de Miriam, y que a los 12 años estuvo en el templo aprendiendo el sistema de sacrificios. Por lo tanto, sabemos todo lo que tenemos que saber de la infancia hasta el ingreso en la madurez, ya que en el pueblo de Israel los 13 años en esa época ya era madurez. La adolescencia es algo que nace en el siglo XVIII, XIX, es de nuestra época. En aquella época no existía el adolescente. Los chicos a los 13 años ya se les buscaba con quién casarse. Los padres planteaban ya el casamiento con las nenas de 12 años y todo lo demás, así que no existía ese periodo. De ahí que Miriam, cuando concibe, es Alma. Es una niña sin periodo que entre ser Alma y Betulá pasa a quedar embarazada. Interpretado de otra manera por el mundo griego como virginidad y la aparición de un semidios con la relación entre Dios y Miriam, ¿no? Ese es otro tema. Bueno, entonces quería focalizar básicamente que de Yeshua sabemos todo lo que tenemos que saber. No nos interesa saber absolutamente nada más. Yo entiendo que hay libros y hay gente que se ha dedicado a decir que Yeshua estuvo en Egipto, que fue a la India, que volvió, que estuvo en una cueva, que fue a Qumran, que hizo acá, que hizo allá. No tenemos ningún dato histórico, y si lo tuviéramos, la verdad, créanme, no nos sirve de nada. ¿Por qué no nos sirve de nada? Porque Yeshua era un judío, y a los judíos no nos interesa eso. A los judíos lo que nos interesa es Torá. Y algo sí estamos seguros, que estudió Torá, la estudió toda, se sabía toda la tradición oral, se la conocía como corresponde al pueblo judío. Sabía la tradición de Shammai, sabía la tradición de Hillel. Sabía la tradición de lo que se conoció después como Pirkei Avot, como los pensamientos de los padres. Por lo tanto, evidentemente era una persona muy preparada que se había dedicado a estudiar, ¿sí? Como pasa en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estudia Torá escrita y Torá oral, las dos. La Torá no es solamente lo que está escrito, sino también el cúmulo de tradiciones que surgieron de la interpretación de lo que está escrito. Y él se dedicó a eso. Así que lo que puntualmente necesitamos saber de Yeshua está totalmente registrado. El resto es una anécdota, hasta que él enseña públicamente Torá. Y ahí sí tenemos el registro de lo que enseñó. Así que el cuadro está absolutamente completo. Bueno. Yo me imagino que si nos hubiéramos enterado ahora de que haya ido a estudiar no sé, a la casa de tal o cual persona, rabino de la época o escuela de la época, seríamos un templo, una iglesia, un edificio, un lugar para ir a adorarlo y adorar las piedras. Acá estuvo Jesús por ahí, ¿no es cierto? Esa es la parte humana de la creencia. Y hoy vamos a hablar justamente de religión y religiosidad. Bueno, la otra parte es esta afección
que se la denomina como lepra, esto lo saben todos, que en realidad no es lepra, era algo que aparecía producto de 10 tipos de errores. El más conocido de todos es la Shonará, es difamar a una persona. Entonces, la persona era afectada, se le apareció una mancha, la mancha era muy profunda, superaba el nivel de la piel, y entonces si aparecían 2 cabellos blancos, se declaraba que esa mancha era lepra, y la persona se separaba 7 días de del pueblo israelí, tenía que decir cuando se encontraba con otra persona que era tamé. Tamé, 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 impuro, impuro, impuro. Pasados los 7 días tenía que volver al sacerdote, el sacerdote lo revisaba, si estaba bien, si no estaba bien, si no se había curado, otros 7 días afuera, y así sucesivamente hasta que después se curaba, y cuando se curaba tenía que ofrecer 2 pájaros en aguas urgentes, en un recipiente, con madera de hisopo y de cedro. Bueno, lo interesante es que no hay cura para esto, no se dice, te tomás iba a decir un geniol, qué viejo que soy, te tomás un ibuprofeno 600 y con eso se te va. ¿Mm? No existe, no existe. ¿Por qué no existe? Porque acá la cuestión era que la persona hiciera teshuvá. Es decir, que tratara de ver por qué Dios le mandó la afección. ¿Por qué Dios se la mandó? Cuando lo descubría, la persona se curaba, iba al sacerdote y entonces ahí podía volver sumarse a la comunidad. Que hay dos cuestiones interesantes acá. Primero, la afección es física. Entonces la persona era separada del pueblo de Israel. Tenía que estar fuera del pueblo de Israel. Y después, cuando la persona volvía a estar sana, porque había hecho teshuvá, podía volver al pueblo de Israel y podía volver a ofrecer sacrificios. Bueno, esto tiene en el profeta Eliseo, tiene una derivación, y es cuando el general sirio Naamán tiene lepra, y lo va a ver, Eliseo lo manda a sumergirse 7 veces en el río Jordán, que se sumerge 7 veces el general Amán en el río Jordán, y se cura la lepra. El detalle es que, ¿cómo pudo haber tenido tzará una persona que no pertenecía al pueblo de Israel? ¿Sí? Eso es muy interesante, porque era un pagano, no tenía contacto espiritual, cultural con el pueblo de Israel. Sí, hacía la guerra, sirios contra el reino del norte de Israel, siempre estaban en conflicto. Bueno, en esta historia es la primera vez que sumergirse en las aguas, rajatz, rajatz es sumergirse en aguas, en ríos, en aguas que corren, y mikvé es sumergirse en un piletón de aguas que corren. Son cosas diferentes. Una cosa es ir al río, otra cosa es ir a un piletón, para ser más o menos práctico. Y es la primera vez que aparece en la Torá y en Profetas, en Nevín, que una persona se sumerge en agua y se cura. Ahí es la primera relación que hay entre la inmersión en el agua y el taor, y en quedar en estado de pureza. Y eso después va a derivar en los piletones del primer templo, el segundo templo, el mikvé y todo lo demás. Y después, cuando aparece la religión cristiana, hay una transformación del mikvé en el bautismo cristiano, que ya va a significar que vas a ir al cielo porque vos te sumergís bajo una autoridad, que es el cura o el pastor, que te sumergen en agua para que tus pecados sean perdonados y que te vayas a un departamento de Puerto Madero o al cielo. Les aclaro a los que no están en la Argentina que Puerto Madero es el lugar más lindo, más caro de la Argentina, donde viven todos los políticos populistas de nuestro país. Los que defienden a los pobres viven en Puerto Madero, o sea, no viven en la Villa 31, que es donde deberían vivir porque son populistas, viven en Puerto Madero. Es muy interesante, la clase política de todos los países. Bueno, nos corremos de eso y vamos al punto. Vamos al punto. Y el punto es que un profeta declara puro a una persona. Y eso no está en la Torá. La Torá, el que declara pura a una persona es el Cohen, es el sacerdote.
Entonces, Naamán, una vez que se cura, va y le dice a Eliseo, pero mirá que yo sirvo al rey de Siria, ¿viste? Y él me va a hacer arrodillar ante dioses, ante los paganos. Yo sé que el Dios de Israel es el único Dios, y el más lindo, el más bonito, y el verdadero, pero voy a tener que, si no me arrodillo ante los dioses paganos, me van a matar, tengo que hacerlo. Y es muy linda la respuesta de Eliseo, de Elisha. Le dice, Lej le Shalom, ve hacia la paz. Cuando una persona muere, en el pueblo de Israel, decimos, Lej be Shalom, ve en paz. Mientras que en este mundo a la persona le deseamos, Lej le Shalom, ve hacia la paz. ¿Cuál es la diferencia? Que en este mundo podemos caminar hacia la paz. En el otro mundo ya no podemos hacer nada más. Lo que alcanzamos ahora es todo lo que vamos a obtener en el después. A diferencia de la sociedad occidental que plantea que el después es lo único. Y esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque en el pensamiento del pueblo de Israel, este es el mundo de Asia, el mundo físico, que es el mundo de la acción. Lo que no logramos con la acción en este mundo, no logramos vivenciar en el otro mundo. Son formas muy diferentes de vivir la escritura. Y tal es así que vamos a encontrar en el relato de Lucas, que lo cito últimamente mucho, tal es así, vamos a encontrar en el relato de Lucas que la mujer que tenía flujo de sangre, que le tocó el manto a Yeshua y que se curó, y Yeshua le dice, tu fe te ha salvado, es decir, tu fe en los mandamientos de Israel, tocar el manto, te ha salvado, y Yeshua le contesta, Lej le Shalom, ve hacia la paz. Si Yeshua le contesta de esa manera, el texto de Eliseo y Naamán y el texto de Yeshua y la mujer están totalmente relacionados. Esto es un principio rabínico. Y el texto tiene que ver con el contexto. No es este versículo y este versículo. No es una copia de versículos, es una copia de historias. Esta historia tiene relación con esta otra historia. ¿Cuál es la historia de Eliseo? Que un profeta purifica. Si Yeshua toca al leproso, al Metzorá, y queda puro, está diciendo, está mostrando Yeshua públicamente que es profeta, que es una de las funciones del Mesías. Pero nosotros habíamos dicho otra cosa, que la principal causa de Tazerriá, de este tipo de afección, es la Yonará, difamar. Ahora, ¿cuándo aparece en Mateo el episodio de que Yeshua cura a un leproso? Después del Sermón del Monte. Y el versículo previo, la finalización de todo el Sermón del Monte, dice que la gente se admiraba de las palabras de Yeshua porque enseñaba como los que tienen autoridad y no como los escribas. Tener autoridad significa enseñaba como los rabinos de escuela, no que tenía autoridad porque internamente era tal cosa, sino la autoridad rabínica. Se sabe lo que dice. ¿Qué será, de Gilel o será de Shammai? Y no como los escribas, que no tenían esa autoridad rabínica. ¿Estamos? Bueno, ¿por qué aparece el episodio del leproso, del que ha cometido la Yonará, justo después del Sermón del Monte? Porque la crítica de Yeshua ha sido, en todo el Sermón del Monte de Mateo, a la mala interpretación y aplicación de la tradición oral sobre la Torah escrita. Entonces, oh maestros de Israel, han cometido una gran impureza con la revelación divina. Entonces, por eso en ese momento se produce ese acto de sanación, milagro, o como ustedes más quieran relacionarlo.
Recuerden que todos los acontecimientos de purificación, de que aparece el diablo, los demonios, o que hay una sanación, tienen que ver con el relato precedente. No aparecen porque sí. No aparecen porque sí. Y ahora tenemos otro problema. Y es que Mateo pone la curación del leproso después del Sermón del Monte. Pero, donde estaban todos sus discípulos con él. Mateo capítulo 5 dice que los discípulos estaban con él. Mientras que Marcos pone este relato cuando Yeshua aparentemente había hablado solamente con 4 discípulos. Entonces, ¿cuándo fue? ¿Fue antes o fue después? ¿Ya estaban los 12 discípulos o habían 4 discípulos? ¿Se dan cuenta que el Brit Hadashah es el recuerdo sobre los acontecimientos, más lo que se decía de los acontecimientos, pero sin un orden que nos pueda establecer cómo sucedieron las cosas? Por eso siempre les digo que lo que tenemos que tratar de entender siempre es la idea de fondo, porque el resto no tenemos ni base histórica ni de conocimiento de aquellos que escribieron, porque está escrito y reeditado. Una de las formas de ver la reedición de un original que no lo tenemos y que desapareció, es que al final, cuando después de que Yeshua lo toca al leproso, le dice, bueno, andá y ofrecer los sacrificios que ordenó Moisés. Eso no significa que Moisés ordenó los sacrificios, es lo que Dios le dijo a Moisés. Eso es muy simple en la cultura judía, es evidente, no hace falta aclararlo. En el mundo cristiano sí, porque el mundo cristiano dice la ley de Moisés como que fuera una cuestión de Moisés y no de Dios. ¿Estamos? Entonces lo aclaramos. Es lo que Dios le reveló a Moisés. Y después le agrega, y después hay una coma, en todas las traducciones, coma, para testimonio de ellos. O sea que Jesús lo mandó al leproso para que cumpla con Moisés, para darle testimonio a los sacerdotes. Ese para testimonio de ellos es la explicación cristiana de por qué Jesús cumple con la Torá. Eso fue añadido por los editores de los textos. Nos están explicando para que entendamos por qué hizo eso Jesús, lo cual no es así. ¿Y Yeshua qué hizo? Cumplió con Torá. La persona fue purificada, perfecto, pero eso no es todo, tenés que ir a ofrecer el sacrificio. Y cuando se ofrecen los sacrificios, siempre les recuerdo que se hace el vidui, la confesión del error. Entonces la persona va y dice, y sí, tuve lepra porque hablé mal de los hinchas de Racing, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Bueno, así se queda contento Leandro, pobrecito, que últimamente le estoy dando mucho. ¿Se dan cuenta cómo? Por eso lo importante son las ideas, entender la idea de fondo para poder comprender la escritura. Ahora, y vamos al punto del cual les quiero hablar, esto fue toda la introducción, vamos al punto del cual les quiero hablar, y es religión y religiosidad. Porque estamos diciendo que la Torá tiene parte humana, los profetas tienen parte humana, los escritos tienen parte humana, y el Brit Hadashah tiene más parte humana que otra cosa. Entonces, ¿y con qué nos quedamos? ¿Y qué traducción busco? Porque a mí me enseñaron que Cristo murió por mis pecados, y entonces yo, si creo en Él, voy a ir al cielo. Ahora ya no voy a ir al cielo. ¿Por qué no existe el cielo? ¿Y el infierno? Si Cristo habló del infierno, y si esto, y si el otro. ¿Y por qué los judíos? Los judíos siguen la ley. Yo no quiero seguir la ley. Eso es de los judíos, pero ya vino Cristo y ahora todo es amor. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, pero Dios cambió. Se tomó un ibuprofeno y es bueno ahora. Te perdona todo, pero antes era vengativo. Ese es el problema de la religión y de la religiosidad. Ni que hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son 3, que es uno, que en realidad es la unidad perfecta. Ok.
sacamos todo eso y se cae toda la estructura. No tengo de dónde, supuestamente, no hay de dónde agarrarse. Y entonces, ¿a quién sigo? Sigo un hombre si es un rabino. Yo creo que él es Dios, porque él es el Hijo de Dios, porque él dice que es el Hijo de Dios. ¿Cómo voy a estar siguiendo un hombre común? Si él hacía milagros, él hacía campañas de evangelización, repartía volantes, sacaba publicidad en la radio y en la televisión, y la gente iba, y él les ponía la mano y toda la gente se curaba. Iban todos los endemoniados que habían pasado por otro lado y nadie los curaba, entonces él iba y se dedicaba a hacer exorcismos. ¿Mm? Bueno, si quitamos todo eso nos quedamos sin nada. ¿Dónde está lo divino en toda la historia? Y entonces viene la crisis y viene el temor. Entonces, ¿en qué creo? Me estoy volviendo una persona que no tiene que creer ahora. Si está todo cambiado y está todo humanizado, entonces, ¿cómo sé? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Se me cayó el mundo. Y la verdad, le voy a ser muy sincero, sí, se les cayó el mundo. Se les cayó toda la estructura. Sí, es totalmente así. ¿Qué estructura se les cae? La estructura humana. Se les cayó toda. Y en esto, quiero ser claro, tanto del judaísmo rabínico como de la religión occidental. ¿Qué nos queda? El texto. Y del texto, ¿qué nos queda? La idea del texto. Les recuerdo que la palabra pardés significa pshat, remes, drash, sod. Pshat, lo simple. Remes, el indicio. Drash, la enseñanza para aplicar. Y el sod, lo místico, lo más elevado, lo oculto. Los 4 niveles de interpretación están en la escritura y no se anulan. No hay una idea del mundo inteligible allá arriba y un mundo sensible que no sirve. Eso es mundo occidental. En el mundo hebreo, todas las dimensiones y todas las interpretaciones están hoy, aquí y ahora. La historia simple no puede ser anulada. Nunca. Puede ser interpretada de una determinada manera, pero jamás anulada. La parashá anterior, Shemini, tiene la palabra del medio de toda la Torá. Y además tiene la letra del medio de toda la Torá. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando se conformó el texto final de la Torá, con la intervención humana en Babilonia, de cosas que había enseñado, evidentemente, Dios le había revelado a Moisés y Moisés lo reveló al resto, cuando se empezó a recopiar el texto, ya nunca más se le pudo agregar una sola palabra o una sola vocal, porque ya se había establecido cuál era la palabra y la vocal del medio. Entonces los rabinos, los escribas, contaban y tenían que llegar siempre ahí. Donde no se diera, ese rollo no servía, estaba mal hecho. Así que es muy fidedigno el texto del Tanaj, Torá, Nevin y Ketuvim. Es tan fidedigno que podemos afirmar que es el texto con el cual estudió Yeshua, por lo menos. Es un por lo menos nomás. De ahí en adelante, el Brit Hadashah, mal dicho, el Nuevo Testamento, en ese sentido, hay 5.000 distintos manuscritos. Fíjense la diferencia. Bueno, y entonces, ¿con qué nos quedamos? Con la idea de fondo.
para conocer la guía de fondo, tengo que conocer sí o sí el judaísmo. Es inevitable. Es inevitable. Porque es lo que me va a explicar cómo poder unir las enseñanzas de Yeshua y las enseñanzas de Rav Shaul para poder vivir la Torah. Rabbi Akiva solía decir, todo lo que nos sucede es para bien. Ese no es un invento de los pastores o de los curas. Rabbi Akiva ya lo decía. Hay una historia de Rabbi Akiva que me pareció fantástica. El hombre iba en un carro, con un burro, con un gallo y con una vela. Era todo lo que llevaba. Y quiso pernoctar en una ciudad pequeña, en una villa. Y no lo dejaron entrar. Entonces se tuvo que ir a pernoctar al bosque. Esa misma noche, un león se comió al burro. Todo lo que pasa es para bien, dijo Rabbi Akiva. Un gato se comió al gallo. Todo lo que pasa es para bien. Le quedaba la vela encendida. Vino una ráfaga de viento fuerte y apagó la vela. Se quedó sin nada. El hombre dijo, todo lo que pasa es para bien. Muy bien. Llega las primeras luces del día, va a la villa, que no lo habían dejado pernoctar y que él había dicho también, no me dejan dormir acá, si lo manda Dios todo es para bien. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Esa misma noche fue atacada esa villa por ladrones y mataron a toda la gente. ¿Rabbi Akiva sabía que iba a pasar todo eso? No. Pero cada acontecimiento que le trajo la vida, él antes de reaccionar y de enojarse y de pelear contra el destino, si el libre albedrío, si esto, si otro, Dios me pone en esta situación, es para bien. Esto es para bien. Ya voy a entender, esto es para bien. Y si no hubiera sido porque lo echaron de la villa, hubiera muerto. Si no hubiera aparecido el león, el gato y el viento, lo hubieran visto o hubieran oído a los animales, estos atacantes, y lo hubieran matado también. O sea, tuvieron que pasar muchas cosas que parecían malas, pero que terminaron siendo muy buenas. ¿Y saben qué? Esto no está escrito en la Torá. Y no está escrito en el Nuevo Testamento. Esto es sabiduría de vida, conocimiento de la divinidad. Y ese es el nivel al cual tenemos que llegar. Religión y religiosidad. La palabra religión significa religar, volver a unir. El problema es cómo hago volver a unirme con Dios. Estoy desligado de la divinidad, me quiero unir con Dios. ¿Cómo lo hago? La religiosidad es la que te da actos que te van a dar consecuencias. Entonces, ¿vos querés ir al cielo? Levantá la mano, reconoce que Cristo es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados, te bautizás y después vas a ir al cielo. Acto, consecuencia. No lo haces, la consecuencia es que no vas a ir al cielo. Cuando perdemos todos esos actos y por ende esas consecuencias, nos quedamos desnudos frente a la vida. Y entonces es más difícil. ¿Y cómo sé que lo que estoy haciendo está bien? ¿Y cómo sé que lo que empiezo a descubrir es lo correcto? Porque ahí tiene que surgir el hombre espiritual. No habló Rav Shaul del hombre carnal y del hombre espiritual.
Bueno, ¿qué es el hombre espiritual? El que anda ahí pululando por el cielo, el que escucha voces, el que tiene visiones. No, es el que tiene vida interior. ¿Y el hombre carnal cuál es? Es el que está sujeto al impulso del cuerpo, al impulso más básico que se relaciona con el egoísmo. Ahí no hay ni religión ni religiosidad, ahí hay vida interior. Y la vida interior te tiene que ir dando la pauta de que el camino es el correcto. Mientras estemos atrapados en la religiosidad, vamos a estar atrapados y cautivos de los otros. Entonces, por un lado, se desesperan las personas porque buscan la verdad, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre y quieren eso, y se piensa que eso es una religión. ¿Qué tengo que creer? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué tengo que hacer? Y eso se obtiene solamente conociendo a Dios. Por eso no hace falta ningún tipo de religiosidad y ningún tipo de religión. Ninguno. De ninguno de ninguno. E incluso nuestro grupo. Ninguno. Ninguno. Dios está dentro. Pero ahora surge otra cosa. Ah, bueno, entonces, ¿para qué me junto el sábado? ¿Para qué hago sedacá y ayudo a chicos que no comen? ¿Para qué me pongo la kipá? Entonces todo lo mismo. Creo en la Trinidad o creo en el domingo o me voy con los hindúes. Entonces todo es igual. Ahí caemos en el hombre natural, en el hombre físico, en el carnal, y perdimos el hombre espiritual. ¿Por qué? Les recuerdo que todos somos hijos de Dios. Por lo tanto, Dios ha puesto en nosotros su espíritu. ¿Y qué es lo que anhela el alma del hombre? Unirse a la divinidad. Porque si esto no fuera así, ninguno de ustedes me estaría escuchando en este momento o estaría perdiendo 2 horas del sábado a la mañana. Estarían trabajando para hacer más dinero y comprarse más cosas, practicando un deporte, yendo a pasear si se puede, tener otra cosa. Estarían con sus familias, con sus parejas o buscando pareja o lo que fuere. Sin embargo, están haciendo otra cosa. Están tratando de ejercer algo que se llama la vida interior. Hay algo adentro nuestro que nos conduce a algo más que la vida entre hombres y mujeres. Es el retorno a la divinidad. Y en ese retorno a la divinidad, mis queridos y mis queridas, en ese amor por querer retornar a la divinidad, denominado Teshuvá, no siempre arrepentirse que soy un pecador, eso lo enseña el mundo cristiano, que tiene que ver con Satanás y el mundo mal y todo lo demás, sino Teshuvá, volver a la Torá, a los principios básicos de la espiritualidad, volver a eso. Hay 2 formas de vivir la espiritualidad. Porque me conviene y voy a obtener algo, o por amor. Porque me conviene porque voy a obtener algo es la religión, la religiosidad. Por amor es cuando amás tanto al Creador que te querés unir a Él. Por eso la Torá no es una creencia, sino es una vivencia de conductas en un mundo que es un mundo de acción. Por lo tanto, por amor, es que estás sentado
sábado a la mañana, 2 horas, tratando de vivenciar espiritualidad. Es solo por amor a la divinidad. Si es por amor a la divinidad, todo el resto es un simple comentario. Porque la misma divinidad se te va a ir revelando y te va a revelar cómo tener las conductas correctas que la Torá nos pide y que Yeshua nos dejó la intención de cómo vivirla. Dicen los cabalistas, Rabí Meir planteó esto, cabalista del siglo II, que la creación podemos entenderla como 3 estadios. Or, or, or. Or, con Aleph, es luz. Or, con Ain, es piel. Y Or, con Aleph de nuevo, es luz. Luz, piel, luz. Esta es una de las leyes fundamentales de la Cábala, que es el misticismo más místico del pueblo de Israel. ¿Y qué quiso decir con luz, piel, luz? Venimos de la divinidad. Escuchen, venimos de la divinidad. Estamos en el cuerpo, en este mundo sensible. ¿Y a dónde volvemos? Y volvemos a la luz. Venimos de Dios, estamos aquí y volvemos a Dios. Estamos aquí, ¿qué es? Aprender a ser como la divinidad. Es decir, volvernos como imagen y semejanza de la divinidad. Y eso ninguna religión te lo va a dar. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros. Porque es un trabajo de teshuvá, de introspección continua. Ver la Torá, que es el mapa, compararse como estoy frente al mapa y vivirlo. Y en esa vivencia continua, Dios nos va enseñando algo que se llama la Torá celestial, que no está escrita, que es el conocimiento divino que llega a cada uno de nosotros. ¿De dónde sacó Eliseo que vaya 7 veces Naamán a meterse en el agua del río Yardén y que iba a estar curado? ¿Que era un mago? ¿Un sanador? No. Eso es Torá celestial. Son conocimientos que llegan a nosotros, a nuestro interior. Entonces, ¿qué sentido tiene descansar en Shabbat, comer carne kosher o kosherizar la carne, o ponernos el talit, etcétera, etcétera, etcétera? Porque cumplo Torá. Eso es religión. Eso es religión. Porque amo a Dios, eso es parecerse al Creador. O Dios ama a los judíos sí, a los cristianos no, a los cristianos sí, a los judíos no, a los maometanos no, a los chinos sí, o ama a todos. Si es la fuente divina de amor, su amor es universal. Por amor, tenemos que vivir, si lo sentimos, sus mandamientos. ¿Qué pasa cuando hay espiritualidad, pero no hay marco social? Yo no necesito la religión, yo no necesito esto,
Dios es todo, Dios está en todo, ¿viste? Yo hago la mía. ¿Qué pasa? Bueno, pasa que cuando te vas de viaje y querés dormir en una villa y te dicen que no, te enojás y relinchás contra la villa. Después viene el león y te come el burro y decís que Dios es un desgraciado, que te abandonó, ¿no viste lo que te hizo? Todavía que no te dejan dormir, te mata el burro. Después viene el gato, te mata el gallo y querés matar a todo el mundo. Y a lo último, te apagan la vela y la vida es un infierno. ¿Para qué naciste? ¿Para qué te crearon? Nadie vale nada. Y después te das cuenta de que en realidad te salvaste porque destruyeron la villa. ¿Y qué decís? ¡Qué suerte que tuve! Los acontecimientos son los mismos. Está en la capacidad de sabiduría que tengamos para poder leerlos. Venimos de Dios, estamos en este mundo para aprender y volvemos a Dios. Somos seres sociales, pertenecemos a una unidad y estamos interconectados. Cuando realmente hay amor a la divinidad y podemos cruzar la crisis de dejar la religión y la religiosidad de lado y pasar a la vida interior, la misma vida interior te va a pedir de compartir con otros, de dar, de servir, de formar parte, de comprometerte con algo. Surge de adentro, surge del mismo Dios, porque Dios está comprometido con su creación, porque Él es Kadosh, es santo, está consagrado a su propia creación. La última reflexión. Yeshua alcanzó la yejidá, la unidad con la divinidad. Y el debekut, la adherencia a la divinidad. Díganme, un alma que llega a ese nivel, que es el más grande de todos, por eso cuando se dice, pero que era un rabino nada más, no hay concepto de Mesías ahí. No hay concepto de Mesías. Mesías no es el que viene a curar gente. Mesías es el que realmente sabe Torá. Bueno, llegó a ese nivel. ¿Por qué no se quedó con Dios allá arriba? ¿Qué tuvo que bajar para pelearse con la gente, estar con los enfermos, morir como lo mataron? Ya está, ya logró todo. Sin embargo, cuando llegó al nivel más alto que el ser hombre puede llegar, fue a rescatar a su pueblo, a enseñarle, porque quería compartir esa alegría que tenía con su pueblo. Cuando hay verdadero amor a la divinidad, de adentro mismo nos surge la necesidad de compartir con otros, porque somos seres sociales. Y porque en el compartir con otro siempre aprendo, siempre puedo dar. Otra idea más que me viene ahora para comentarles. El Señor me llamó, Dios me llamó, Dios quiere que haga tal cosa. ¿Saben qué? La verdad que Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros no necesitamos a Dios en todo caso. Porque si no voy, hay 800.000 que pueden ir. Religión, religiosidad. Somos nosotros los que tenemos que hacer el camino de regreso, no Dios para con nosotros. Somos nosotros los que tenemos que esforzarnos. Somos nosotros los que tenemos que tratar de trabajar con la humildad. Somos nosotros los que tenemos que tratar de trabajar con la alegría, con la paz, con estar bien los unos con los otros, con tolerar al que no toleramos, porque si no lo toleramos es porque algo del otro lo tenemos nosotros, y hay que ver por qué lo tenemos nosotros, hay que trabajarlo. Somos nosotros. Somos nosotros los que tenemos que comprometernos. Y también somos hijos de Dios. Y Dios nos ama y Dios nos guía. Así que el verdadero conocimiento no está en las definiciones.
sino en el interior, que es donde está el Pardés, el jardín del Edén. Si no alcanzamos la suficiente madurez y la suficiente sabiduría, Jochma y Binah, inteligencia y sabiduría, no podemos llegar al nivel de Keter. Keter, la sefirá de Keter, es el pensamiento madre, por así decirlo. En concreto, no podemos tener la felicidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hagan un ejercicio simple, de mala tarde, cuando ustedes quieran. Imaginen que Dios les da todo lo que ustedes quieren. Todo. La mujer, el perro, el gato, el hombre, el auto, el dinero, el viaje, el departamento, la casa, el cielo, el paraíso, lo que quieran. Lo tienen en un instante. Pregunta, ¿qué hacen con eso? ¿Y ahora qué? Ya lo tengo todo. ¿Qué hago? Hay que saber ser feliz. Hay que saber ser feliz. Todo, entiendo la Biblia, entiendo la Torá, hablo con Jesús, bajo, subo, mis pecados son perdonados. Lo que ustedes quieran, lo tienen todo. Y hay que saber ser feliz. Para eso hay que tener Jochma y Binah, sabiduría e inteligencia. Y eso solamente se alcanza viviendo la Torá como Yeshua la enseñó y en comunidad, no como seres aislados. Shabbat Shalom para todos. Muy bien.